bloqueo de Estados Unidos a Cuba no es una noticia del pasado, es una crisis humanitaria que se recrudece hoy. Desde 1962, Washington mantuvo un cerco económico que se convirtió en un asfixiante bloqueo naval, comercial y financiero. Hace unas semanas, Donald Trump dio un golpe adicional. Tras la caída de Maduro en Venezuela, se cortó el suministro del petróleo a la isla. Y para rematar, el 29 de enero se firmó una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a cualquier país que venda combustible a La Habana. El resultado son apagones de hasta 20 horas que paralizan fábricas, detienen ambulancias, pudren medicamentos y alimentos en hospitales. La comunidad internacional clama contra este crimen. La ONU califica la medida como una violación flagrante del derecho internacional. Mientras Rusia analiza envíos de crudo y naciones como México y Chile envían ayuda humanitaria, el gobierno cubano denuncia un intento brutal de asfixiar energéticamente a todo un pueblo. Más de 60 años después, el bloqueo es un castigo colectivo que algunos dicen ha costado más de 170,000 millones de dólares. Y el mundo vuelve a preguntarse, ¿hasta cuándo? Esto es el pulso de la jornada. Recuerde que puede seguirnos en todas las redes sociales como @lajornadaonline y en TikTok e Instagram como @lajornadapodcast. Soy Javier Aranda Luna y me da mucho gusto que esté con nosotros Luis Hernández Navarro, recién llegado de La Habana, por cierto. Así es, Javier. Muchas gracias por la invitación para Pues cuéntanos, acompañarte hoy. ¿cómo ves todo este panorama tan complicado? Bueno, primero está todo este marco en el que tú muy precisamente has encuadrado los antecedentes de este bloqueo, ¿no? Ujú. Y ahora se suma desgracia sobre desgracia, bloqueo sobre bloqueo, Sí. al tradicional bloqueo que había causado grandes daños a los habitantes de la isla, porque es el pueblo de a pie el que sufre, Claro, claro. ¿no? El que vive las consecuencias, un castigo económico de esa naturaleza. Ahora se añade esta determinación de Trump de poner aranceles como castigo a los países que den combustible a la isla. Cuba produce el 40% del petróleo que utiliza. Es un petróleo que no es de buena calidad, en el sentido que es muy pesado, tiene mucho azufre. Ujú. Igual se utiliza, Claro. pero se requiere un 60% de petróleo más. Y el último embarque de petróleo llegó en diciembre Ujú. del año pasado, ¿no? En el marco de lo que fue el cerco de Estados Unidos en contra de Venezuela y el secuestro del presidente Maduro. Así es. Es decir, hay una carencia de combustibles que ha hecho mucho más difícil la vida de los cubanos. Imaginémonos por un momento lo que es vivir sin energía eléctrica en la Ciudad de México, ¿no? Hasta 20 horas es una locura, no te lo imagines. No nos lo imaginamos, o sea, ¿en qué afecta? Pues afecta en muchísimas cosas. Por ejemplo, afecta en la cocina, o sea, allí se utiliza para guisar hornillas eléctricas, es bastante frecuente. Algunos hogares tenían gas, eh, como el que nosotros utilizamos en la Ciudad de México, pero el mismo bloqueo ha impedido que ese gas llegue. Entonces, estaban esas hornillas eléctricas que servían para preparar la comida. Bueno, ahora es muy difícil hacerlo, ¿no? Recurren a la Hay leña ahora. cuando hay electricidad, a lo mejor se puede utilizar y entonces hay que guisar en el momento en el que Claro, haya luz, no cuando no la haya, a la claro. hora que sea, en la noche, durante el día. Entonces hay que pararse cuando se pueda y haya luz para hacerlo. Y si no, hay que recurrir efectivamente a la leña y al carbón en una gran urbe como lo es La Habana, ¿no? Uno cuando va a las casas, estuvimos en distintas viviendas, Ujú. varias de ellas tienen como pequeños balcones
Y era frecuente que cuando llegáramos con nuestro colega Yair Cabrera, fue el fotógrafo que tomó tan extraordinarias imágenes, ¿no? Sí. Y llegáramos a las casas, pues estuviera sobre sobre el balconcito un anafre con una olla con frijoles o con lo que iba a ser el guiso del día. Bueno, después tienes el problema de cómo conservas la comida. Si no hay electricidad, ¿no? Y no tienes uno de esos grandes freezers que pueden más o menos mantener fría los alimentos durante mucho tiempo, pues es muy fácil que se te pudra, ¿no? Claro. Entonces, esto significa que cuando tú vas a comprar comida y si te encuentras con la oportunidad de hallar alimentos a buen precio o en suficiente cantidad, pues no los puedes adquirir porque no tienes forma de conservarlos tampoco. O sea, eso aumenta otra vez, ¿no? Estamos hablando solamente de lo que tiene que ver con la comida de cada día. Así es. Como no hay electricidad o hay una electricidad regulada, ¿no? No es que esté los apagones todo el tiempo, está fallando el riego eléctrico, ¿no? El riego que se obtiene de los pozos, ¿no? Por electricidad y que sirve para producir los alimentos. Y entonces estuvimos en varias cooperativas. Bueno, la gente se tenía que parar a trabajar cuando llegaba la luz otra vez, ¿no? Fuera la hora que fuera, en la noche, en el día, por el tiempo que fuera, ¿no? Para que el agua de los canales permitiera que los cultivos se alimentaran. Pero al mismo tiempo, ¿no? Tenían el problema de una vez cosechados, si es que podían utilizar su maquinaria agrícola, porque tampoco hay combustible para la maquinaria agrícola, es cómo trasladaban esos alimentos a las ciudades, ¿no? Claro. En una de las cooperativas, uno de los dirigentes, con una cara de tristeza profunda, nos mostraba su sembradío y nos decía, era un sembradío de garbanzo, y decía, está aquí, enterrado, aquí está toda nuestra inversión, no lo vamos a poder recuperar, ¿no? Y vamos sumando, ¿no? Los hospitales, con lo que significa que de repente no haya luz en los quirófanos, ¿no? Cuántas operaciones se pueden programar, Diálisis. ¿no? Las diálisis. Entonces, el gobierno cubano ha jerarquizado la distribución del fluido eléctrico. Hay lugares donde hay plantas, grandes hospitales donde hay plantas, pero ¿cómo llega el personal a trabajar en esos hospitales? Porque viven lejos, ¿no? No olvidemos que Cuba es como es una isla, ¿no? Alargada. La misma ciudad de La Habana lo es. Los traslados, la gente camina mucho, pero hay traslados que son maratónicos, ¿no? Para ir de un lugar a otro. No hay transporte, claro. Entonces, en los hospitales, por ejemplo, se están organizando médicos, trabajadores, quienes limpian y lavan las sábanas y que se quedan 2 o 3 días a trabajar en el hospital para no tener que trasladarse y luego descansan en sus casas. Bueno, el alumbrado eléctrico, ¿no? Es una ciudad por ratos oscura, ¿no? De difícil acceso. Y podemos seguir, ¿no? Y seguir Se le pega seguir la vida contando toda muy brutal. a la vida cotidiana, a lo más sensible de la gente, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con alimentación, traslado, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Esto en el contexto, como decíamos, de un bloqueo que ha impedido el adquirir las medicinas que se hacen falta. El sistema de salud cubano estaba catalogado por las Naciones Unidas como uno de los mejores del mundo. Era un ejemplo tremendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Por ejemplo, las expectativas de una vida más larga de niños con cáncer, que había alcanzado el 85%, ahora está en 65%, se cayó en 20 puntos. Pero así ha sucedido con todas las enfermedades, ¿no?
Y como nos decían esos héroes de bata blanca que estaban ahí enfrentando todo tipo de adversidades, decían, bueno, antes disponíamos de medicinas de primera generación, ahora tenemos que darle a los enfermos las medicinas que haya. Y en un padecimiento como el cáncer, donde la constancia es fundamental, si no para la cura, sí para alargar las posibilidades y la calidad de vida, eso se afecta tremendamente porque el abasto no está necesariamente asegurado. Hay cooperación, hay solidaridad internacional, se siguen produciendo medicinas cuando se tiene acceso a los reactivos, pero el que funcionen las mismas máquinas es un problema, es una dificultad. Entonces podemos ir, ¿no? Las funerarias, ¿no? Imaginemos el caso de las funerarias, ¿no? De los difuntos. ¿Cómo los trasladas, no? ¿Cómo le haces para llevarlos al Digamos que está moviendo la vida cotidiana de otra manera. Completamente. Resolverlo de otra manera. Completamente. Y en ese contexto lo que resulta para quien llega de afuera sorprendente es la capacidad de inventiva, el ingenio que los cubanos de por sí han desarrollado a partir del bloqueo para enfrentar esta situación. Pero lo enfrentan de una manera rarísima para unos. Frente a esta tragedia, tú diste cuenta en una estupenda crónica de un punto de encuentro donde hay armado un espectáculo donde se baila y la gente va. Así es, en el barrio de Hamel, ahí en Habana Vieja, ¿no? Es un barrio caracterizado por el culto a la santería, lleno de murales, de instalaciones dedicadas a las deidades, de espacios culturales como tal. Tienen hasta su propia bebida alcohólica que ellos han desarrollado, ¿no? Una especie de mojito más dulce, todavía debe ser más pegador, ¿no? Imagínense. Y un domingo organizan una gran reunión afrotrans, ¿no? Ese es un punto también bien importante. Hay digamos, un pendiente entre la comunidad gay y trans con Cuba. Ha tenido diferencias, claro, pero ahora que nos compartiste esta crónica, pues estás dando cuenta de un espectáculo trans, finalmente. Ahí estaban las chicas, como princesas, como divas, Claro. rodeadas de familias, niñas, No es niños. para un nicho. No es toda la familia la que está en la calle, y ellas cantando a Juan Gabriel, sí, claro, ¿no? Pero además emocionadas, divertidas, o sea, la vida sigue. No puede ser muy pesado, puede ser brutal, tremendo tener que enfrentar esos retos cada día, pero el cubano ha encontrado la forma de, a partir de su cultura, de su tradición, de lo que han sido tantos años de resistencia, de salir adelante. Y la música es fundamental para ellos. Absolutamente. Tienen un chip en los pies, ¿no? Todos bailan, parece que nacen desde la cuna sabiendo bailar, ¿no? Los mira uno con envidia, sentado en una mesa, tocan música, ¿no? Los tríos, por ejemplo, recreando a los Beatles, ¿no? Porque en La Habana hay un parque que se llama el Parque John Lennon, ¿no? Con una estatua dedicada a John Lennon. Y nos estás abriendo una mirada hacia Cuba que no se conoce. No estamos hablando, y al lado de John Lennon hay del Parque John Lennon en la esquina, hay un bar que se llama el Submarino Amarillo, ¿no? Donde viernes, sábados y domingos tocan los grupos de rock, a pesar de la crisis, cubanos, ¿no? Con rock de la época, eso sí, no se van más. Pero ahí está John Lennon sentado en una silla de metal, ¿no? Viendo plácidamente la plaza, y ahí están los tríos soneros, ¿no? De repente interpretando Imagine, ¿no? Como si ese Imagine fuera
la esperanza, ¿no? El horizonte, la ventana que se les abre para otro mundo, Y ¿no? sí la abren, sí le abren. Oye, Luis, nos estabas comentando al principio de tu comentario, muy ilustrativo, de, de este impuesto que se le está poniendo ahora a quienes deciden venderle crudo a La Habana. ¿Qué implicaciones tiene financieras y legales internacionales? Porque es un castigo extra, es como la extensión de la antigua ley de Estados Unidos para castigar a Cuba, pero ahora la hace extensiva a quienes quieran venderle. Claro, ya había castigos hacia países que hicieran negocios con Cuba, ¿no? Ujú. Barcos que desembarcaran en puertos cubanos, Sí. instituciones financieras que realizaran operaciones que son tan necesarias con Cuba. Y los cubanos habían encontrado la forma de irlo sorteando, vamos a decirlo así, ¿no? Pero ahora, esta amenaza de aranceles a quien dé combustible, pues tiene consecuencias muy graves, ¿no? Y el mundo financiero. México ha dejado de dar combustible, ¿no? venderle o darlo de Me manera afecta mi economía, a los países que deciden hacerlo. y afecta nuestra soberanía. Nuestra Nos la pasamos diciendo que somos un país soberano, Así es. pero no tenemos la soberanía para Venderle a quien tú quieres a quien le queremos venderle, ¿no? Y al mismo tiempo nos lleva a una reflexión muy profunda. O sea, a lo largo de más de 60 años, Cuba ha ayudado a muchísimos países de muchas maneras. Sería impensable el proceso de descolonización en África al margen de los voluntarios cubanos que dieron su sangre, hay más de 2000 de ellos, ¿no? Que combatieron en Angola y que fueron, entre otras consecuencias, responsables de la caída del apartheid en Sudáfrica, reconocido por Mandela, que combatieron también en Etiopía. O sea, fueron miles de cubanos que fueron de muchas maneras a apoyar las luchas de liberación en contra de las potencias europeas y de esos regímenes de apartheid. Y en países como Angola, que tienen petróleo y que no corresponden en un momento en el que debían de corresponder, como lo están haciendo, ¿no? Cuba fue, desde el primer momento de la revolución, apoyó a Argelia, por ejemplo, pero ha apoyado también a los países en cuestiones médicas impresionantes, porque esa pequeña isla es una potencia sanitaria, Ujú. ¿no? Estableció todavía Fidel Castro una escuela, la Escuela Latinoamericana de Medicina, la ELAM, ¿no? Ujú. Donde muchachos de todo el mundo, originalmente latinoamericanos, pero luego era de todo el mundo, asistían ahí gratuitamente, no tenían que pagar un centavo para formarse como médicos. Extraordinarios médicos salieron de ahí. Y cuando uno iba, yo tuve la oportunidad no es ninguna infidencia, mi hija estudió medicina ahí, ¿no? Compartía durante los 2 primeros años habitación con una chica que era maometana, que venía de Mali, una evangélica que venía de Benín, en África, y una católica de Venezuela. Las 4 tenían esa habitación. Y sus compañeros eran sudafricanos, palestinos, chilenos, brasileños. La primera vez que yo llegué ahí al ELAM era como ir a las Naciones Unidas, no estoy exagerando. O sea, Claro. era un viernes, se estaba metiendo el sol, entonces podía uno ver a los muchachos orando, ¿no? A los que son de origen musulmán, Con su tapetito. bien, ahí fue con vista al mar, ¿no? Donde se metía el sol, impresionante. Pero Cuba ha mandado médicos a todo el mundo, la brigada Henry Reeve, ¿no? Ujú. Ahora que fue la pandemia del COVID, eh, mandó a países como Italia, que dices que son países desarrollados, ¿no? A zonas industriales donde habían grandes epidemias y ahí estaban ellos en primera línea, como vinieron a México, como siguen habiendo en todo el mundo. Y
Lo mismo sucede con los medicamentos que han desarrollado, ¿no? Medicamentos de punta, como los que se destinan a quien tienen diabetes y corren el peligro de que sus pies se ulceren y sean amputados. Hay un medicamento cubano extraordinario de primera generación que ayuda a que no se tengan que hacer esas amputaciones. Bueno, pues ese medicamento ahí está circulando entre todo el mundo. No, y los servicios médicos, yo conozco, por ejemplo, Sergio Pitol, se iba a tratar a La Habana, tenía un problema neurológico fuerte. El CIREN, creo que se llamaba el Centro de Investigaciones y Regeneración Neurológica, impresionante, de primer nivel. En muchas de ellos, de sus pacientes iban ahí de manera solidaria y otros pagaban cuotas que no tenían nada que ver con lo que había que pagar aquí en una de estas grandes instituciones privadas, digamos, porque su medicina tiene otra orientación. Los médicos se forman en la idea de que deben escuchar a los pacientes, Y no verlos como clientes. ¿no? De que el asunto no es hacer negocios, sino cuidar la salud, Salud. ¿no? Y bajo la idea de que no hay enfermedades, hay enfermos y cada enfermo es particular. Y todo eso lo ha dado Cuba a muchísimos países y debiera ser el momento en que muchos de esos países correspondieran con esa solidaridad. Sí, así es. Sangre cubana está regada, los procesos de liberación en muchos países. Acaban de morir combatiendo, defendiendo al presidente Maduro, 32 cubanos, ¿no? Que ofrendaron su vida entre una larga lista, ¿no? Y nunca los cubanos se han llevado nada de los países en donde han participado. De Angola se trajeron a sus muertos, no se trajeron marfil, no se trajeron oro, no se trajeron ninguna de las diamantes, ninguna de las riquezas que hay en el continente. Se trajeron los huesos de sus muertos. Luis, parece una locura, pero ¿por qué incluir a Cuba como un país que exporta el terrorismo? Y es una doble locura porque Cuba ha sido víctima del terrorismo, Sí. de la contrarrevolución cubana, ¿no? Con ataques terroristas Pero en aviones. Narrativa que a mí me sorprende, francamente. Como la narrativa otra que dice que están haciendo todo esto en Cuba para mejorar la vida de los cubanos. Y tú dices, pues están los están estrangulando, le están haciendo la vida miserable. No, el objetivo de Estados Unidos muy claramente es el de tratar de propiciar un cambio de régimen. Que el nivel de insatisfacción y malestar de la población sea tan grande que se responsabilice a su gobierno de lo que está sucediendo y entonces se organice una gran azonada o grandes protestas que los depongan y que permitan la llegada de un gobierno pro-yanqui, ¿no? Como lo era en tiempos de Batista y antes, ¿no? Bueno, es lo que querían desde 1960, ¿no? Claro que Crear descontento entre la gente, que hubiera un cambio y tanta. una y otra vez y han venido fracasando, ¿no? Pues recuerdo cuando cayó la Unión Soviética, ¿no? También. Un famoso periodista argentino, Andrés Oppenheimer, escribió un libro, ¿no? Sobre el fin de Fidel Castro, ¿no? Estamos hablando de 1991, ¿no? Y ese libro se vendió en periódicos como El País y en otros medios como una gran referencia de lo que inevitablemente iba a suceder. Así es. Es inevitable que asociemos eso que se vivió en el famoso periodo especial, que fue también muy doloroso. Se dejó de recibir la ayuda de los países soviéticos y todo las instalaciones industriales que se habían establecido tenían equipo de esos países y dejaron de recibir refacciones y para mantenerlos en funcionamiento, una cosa tremenda, ¿no? En una de las entrevistas, Omar González platicaba como con Helmut Kohl, el canciller alemán, cuando se da la unificación alemana, pues simple y sencillamente se deja de enviar la leche en polvo que era fundamental para los niños cubanos, ¿no? Para ese apoyo, ¿no? Así es. Esta idea de la ayuda no nos debe llevar a generar la idea de que los
cubanos son pedigüeños, que solamente viven de la solidaridad. Por supuesto que esa solidaridad hace falta y más en estos momentos Así es. por el bloqueo. Pero mira, ahora que estuvimos allí y fuimos a las cooperativas, fuimos a las plantas de generación eléctrica, porque siguen existiendo, a la termoeléctrica de Guiteras, a los barrios, lo que encontramos es que la gente es trabajadorcísima, es impresionante. Primero, para trasladarse a cualquier lugar, caminan Claro. horas, ¿no? Son grandes andarines, ¿no? Pero cuando uno llega a las casas, por ejemplo, una de las cosas que más me sorprendió favorablemente fue encontrar sus departamentos llenos de plantas y de flores. Llenos, llenos, no solamente los balcones, sino adentro. Cualquier gente que conozca un poquito de jardinería sabe el tiempo, Trabajo. la dedicación, el trabajo que requiere una cosa tan sencilla. Así es. Pero después uno ve en las casas muchas manufacturas, o sea, muebles, eh, eh, objetos decorativos, los sillones con macramé, manualidades que otra vez implican mucho trabajo, ¿no? Ujú. Hoy en día pues, uno en México está acostumbrado a ir a cualquier almacén y comprarlos, pero allí no, allí son las cosas que la gente hace, ¿no? O sea, hay mucho trabajo en Cuba, ¿no? Igual pues, era impresionante llegar a las cooperativas y ver los volúmenes de producción de comida y el trabajo que están haciendo con un sol que no acaricia, porque una cosa es ir a una playa en Varadero, ¿no? Con ese sol maravilloso y tirarse en una tumbona, ¿no? Y otra cosa estar bajo ese mismo sol, Campo. trabajando en el campo con el vapor subiendo, ¿no? Aquello parece un sauna, pero ahí está toda esa gente, ¿no? Igual los niños en la escuela, los maestros, una inventiva, una capacidad de juegos, eh, un deseo de vivir la vida con intensidad. Una de las gentes que tuvimos oportunidad de platicar, ¿no? La gente de otro barrio, nos decía, los cubanos somos especialistas en huracanes, aquí nos han pasado todos los ciclones, ¿no? Y mira, enfrentamos las desgracias, pero en cuanto pasan, levantamos los postes de luz, y mientras tanto nos tomamos nuestro ron y seguimos, la vida sigue, dice. Somos especialistas en béisbol. Lo sabemos todo de nuestros jugadores, de el deporte, y somos especialistas en crisis. Las hemos vivido todas. Esta crisis la vamos a pasar, dicen, porque hemos vivido todas las antes y hemos salido adelante. De esta vamos a salir adelante también. Hay algo que casi no se menciona y es que tal vez convendría pensar cuánto pierde Estados Unidos de no tener acceso a ese gran mercado que podría ser Cuba. Por supuesto, creo que es una pregunta importantísima la que señala. Sí, los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido invertir en Cuba, hacer negocios con Cuba, eh, para que las universidades puedan tener relaciones es complicadísimo, ¿no? Ujú. Pero, bueno, ¿qué es lo primero que pierde? Existe una gran comunidad cubana en el exterior, en En Unidos, Estados Unidos. ¿no? Y este tipo de sanciones hace que esa separación y esa diáspora sea mucho más dolorosa, ¿no? La migración, lo sabemos los mexicanos muy bien, puede ser muy dolorosa. Nosotros tenemos por lo menos 20 millones de paisanos Claro. en el extranjero, ¿no? Eso no es algo a lo que seamos ajenos. Bueno, las familias no se pueden reunificar. Eso es yo creo que es una primera pérdida personal muy grande, ¿no? Tienen que idear como
lo hacen nuestros paisanos que envían remesas, ahí también se envían remesas, pero ahora está prohibido, ¿no? Entonces hay que idear otros mecanismos para poderlo apoyar. Pero la cantidad de negocios que podían hacer ahí los estadounidenses, pues algunos españoles lo hicieron en lugar de ellos en el sector de la hostelería, ¿no? Así es. Eh, eh, Cuba tiene zinc y quienes lo están explotando ese zinc junto con los mismos cubanos es Canadá y ahora también los chinos. Eso es otra limitación. Imaginémonos todas esas plantas eléctricas, todo el negocio de generación. Bueno, los chinos han instalado ahora allí una gran cantidad de paneles solares, se está generando muchísima energía solar. Y hay proyectos muy bonitos, por ejemplo, de centros protestantes, del centro Martin Luther King, que actúa dentro de Cuba, con el Movimiento Sin Tierra de Brasil y organizaciones colombianas que están llevando paneles solares, por ejemplo, a sectores rurales, para que con esa electricidad se genere agua para riego o para que haya electricidad en las escuelas o en los hospitales. O sea, eso es solidaridad, lo otro son negocios. Bueno, esos negocios se les está impidiendo. Así es. Imaginemos esa cantidad de médicos que hay en Cuba con todo ese expertise, lo que significa en un país Porque que hay tiene. países que quieren médicos y enfermeras y enfermeros, como Canadá, por ejemplo. Claro, porque además los médicos cubanos están acostumbrados a ir a donde no va ningún otro. Yo he tenido oportunidad de ver médicos cubanos en favelas, en Brasil, en los lugares más inaccesibles en Venezuela, en Bolivia, aquí mismo en México, en lugares como Guerrero y todo eso, están esos médicos donde luego no van médicos de esos países, ¿no? Y están además acostumbrados por origen, por formación, a tener un trato muy directo con la gente. Como decíamos, para ellos el asunto de la salud está estrechamente vinculado con la vinculación, con levantar los historiales, ¿no? Y lo mismo sucede con los maestros. En México tenemos una gran cantidad de experiencias, de procesos de alfabetización desarrollados por promotores educativos cubanos en lugares como Oaxaca, por ejemplo. O lo que han hecho, por ejemplo, con la Operación Milagro, ¿no? Que es un verdadero milagro, que es devolverle la vista a enfermos con cataratas, con operaciones que fueron gratis. En México se llevaron aviones completos de habitantes de Coahuila, ¿no? A ser operados de cataratas gratuitamente, ¿no? Este, y ahora el que fue gobernador en aquel entonces y que disfrutó de las ventajas de esa decisión, se dedica a criticar a los cubanos por intereses, no sea que le vaya a pasar algo en Estados Unidos. Seguramente, ¿no? Bueno, esos sí son intereses que le importan, ¿no? Me imagino. Oye, Luis, ¿Cuba sería capaz de insertarse, digamos, al mercado global si se levantara el bloqueo? ¿Tendría la capacidad? Yo ¿O creo, tendría que adaptarse de muchas maneras? como todo es una transición, ¿no? La terapia de choque no funciona. Veamos qué sucedió con los países socialistas cuando se cayó el bloque. Pero eso es algo que tienen que decidir, por supuesto, los cubanos. Pero yo creo que hay experiencias muy interesantes que pueden servir de referencia, como la vietnamita, ¿no? Vietnam es hoy una potencia económica en ascenso. Se convirtió en el tercer país productor de café en el mundo cuando No tenían no café. tenían ni café, ¿no? Así es. Es un gran exportador de textiles a Estados Unidos, además, y entre muchas otras cosas, de bicicletas eléctricas a Cuba. Y en Cuba hay ahora muchas pequeñas motos chinas y vietnamitas. Bueno, hay un modelo que siguieron los vietnamitas, combinar la empresa estatal con la apertura de mercado y mecanismos de mercado que puede resultar Se muy, muy puede. interesante, ¿no? Claro. Parte de lo que ha sucedido en Cuba ahora es que ha habido apertura, ha surgido un sector de
pequeños empresarios que han puesto negocios, que tienen acceso a divisas, pero más que concentrarse en actividades productivas, se han dedicado a la especulación. Una de las cosas que vimos muy claramente es que hay muchos de los restaurantes que antes se supondría eran reservados para turistas. Hay cubanos, ¿no? Cubanos con dinero suficiente para ir a esos restaurantes por los negocios que tienen. Pero creo que sí, creo que efectivamente hay una forma en la que sin el bloqueo Cuba se podría insertar perfectamente de otra manera, negociando, ¿no? No es necesariamente una pretensión de mercantilizar el arte, pero la producción artística cubana es, No, es como tú música sabes y muy bien, pintura es brutal. música, pintura, danza, ¿no? Danza, claro. Son potencias, ¿no? No exagero, ¿no? Es impresionante. Literatura, desde Alejo Carpentier para adelante, ¿no? Hay unas plumas ahí privilegiadas, Samalina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? que es Por nuestro supuesto, Ulises. claro, Paradis. exactamente, ¿no? Entonces, por supuesto que si ese bloqueo desaparecería, todos nos enriqueceríamos, no monetariamente, ¿no? Sino en todos los sentidos de la palabra, con lo que cultural, artísticamente, científicamente, esa isla le puede dar al mundo. Y eso no necesitaría, digamos, ese reacomodamiento de las cosas, también un cambio de régimen que sea distinto, más democrático, dirían algunos. A ver, ¿qué es la democracia? La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, Ujú. ¿no? La democracia no necesariamente consiste en la democracia procedimental, en un sistema pluralista de partidos, donde finalmente acaban ganando siempre los mismos. Es cierto. Democracia es también que en los barrios la gente discuta lo que tenga que hacer, tenga sus propias autoridades, se haga cargo de su propia seguridad, tenga incluso empresas. O sea, el poder popular construido desde abajo también es democracia. Y eso está vivo ahí, ¿no? Hay esas expresiones muy Existe. importantes. Claro, como hay una asamblea donde se nombren legisladores, ¿no? Y han sido legisladores, figuras tan importantes como, por ejemplo, Eusebio Leal, ¿no? El gran artífice de la reconstrucción de La Habana Vieja, ¿no? Una figura fundamental, pues él participaba ahí en esa instancia legislativa. Entonces, bueno, los cubanos tendrán que hacer los cambios que tengan que hacer, pero como vemos en el caso de China y vemos en tantos otros casos, el mundo no podemos decir democracia equivale a un sistema de partidos Partidista. políticos, Sí. donde los partidos acaban teniendo el monopolio de la representación política y la gente Que algo sabemos de eso. se queda a ver, Sí, ¿no? sin La duda. democracia también se construye desde abajo y eso hay allí Y es en un Cuba. tema que tienen que discutir cada pueblo, los cubanos en Cuba. Claro, es un asunto de su soberanía, ¿no? Y ellos son un país soberano que se niega de todas las formas posibles a volver a ser una colonia. Era lisa y llanamente el prostíbulo yanqui. Lo fue mucho. Recordemos películas como El Padrino, ¿no? Claro, ¿No? claro. Donde aparecen los grandes capos de la mafia, Así es. despachando desde ahí. Bueno, Cuba no tiene vínculos con el crimen organizado, ¿no? Eso no pasa por ahí. Esos problemas que tenemos aquí y en tantos otros países, bueno, eso no existe ahí, y no tiene por qué existir, me parece. Ya para terminar, Luis, pues tenemos también con el caso Cuba, pues un caso en México. ¿Qué ves que se puede hacer? ¿Qué tendría que articularse en nuestra política exterior para hacer las cosas distintas? Yo creo que México tendría que darle petróleo a Cuba.
somos un país soberano y que hay que asumir las consecuencias de esa solidaridad. Es una larga tradición, puso el ejemplo desde el primer momento el general Lázaro Cárdenas. Recordemos al general en la marcha aquella en contra de la invasión de Bahía de Cochinos, trepado en un automóvil, porque no lo querían dejar llegar. Entiendo que tuvieron que prácticamente encadenar el avión en el que pretendía volar, ¿no? El general Cárdenas, recordemos esa otra foto en el primer aniversario de la revolución, al lado de Fidel Castro, ¿no? Recordemos todo lo que hizo nuestro querido Pablo González Casanova, el único mexicano que ha hablado en la Plaza de la Revolución, ¿no? Y que dijo con toda claridad, uno es dueño de sus propias contradicciones y en mis contradicciones yo escojo apoyar a Cuba, porque Cuba es un ejemplo de toda la humanidad, ¿no? Creo que ese es el ejemplo que hay que seguir y dar lo que cada quien pueda dar y estar muy atentos a las campañas de desinformación que hay, a las mentiras que se corren, a lo que circula en las redes sociales. Nos tocó vivirlos. Estuvimos en el Hotel Nacional, es un hotel emblemático, ¿no? Tomando fotos, entrevistando, etcétera, etcétera. Al día siguiente circulaba en las redes sociales que habían llegado periodistas extranjeros para documentar la caída del régimen. Y eras tú. Veías la foto y soy yo. Y dije, óigame, bueno, pues eso hay que estar muy atentos a esas mentiras, frenar esa guerra de desinformación que hay y dar lo que podamos dar, medicinas, alimentos, ¿no? Un poquito de lo que tanto nos han dado los cubanos. Pues muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias a ti, Javier. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta conversación realmente muy ilustradora de lo que está ocurriendo en Cuba, en México y en muchas partes del mundo con todos los cambios que ha promovido Donald Trump. Los espero aquí la próxima semana. Recuerde que puede seguirnos en todas las redes sociales como @lajornadaonline y en TikTok e Instagram como @lajornadapodcast. Hasta pronto.